Hoy en nuestra tertulia hablaremos del movimiento asociativo, que ha tenido un papel muy destacado en la sociedad extremeña. Sigue conservando aquella fuerza que tenía en los 80, como su estado de salud actual. Y sobre todo, la irrupción de las nuevas tecnologías y la crisis han mermado el tejido asociativo. Bueno, pues para ello tenemos invitados en nuestra mesa de tertulia, que seguro van a tener muchas cosas que decir. Tenemos a Esteban Cortijo, doctor en filosofía. Muchísimas gracias, Esteban, por estar con nosotros. Víctor Domínguez, de Cruz Roja Extremadura. Muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Y Enrique Hernández, presidente del Consejo de la Juventud de Extremeña, de Extremadura. Muy buenas tardes, Enrique. Pues esa era la pregunta. Tejido asociativo, ¿qué salud tiene en estos momentos? No solo desde el 78, o sea, ser asociación, asociarse es lo que constituye al ser humano. Aristóteles ya le dijo idiota al que no vivía con los demás. Es el primer sentido de la palabra idiota. Luego ya los seres humanos se asocian sobre todo para ver a quién le dan el poder, y luego el que está en el poder pues es mejor o es peor, o se le echa, no se le echa, hay distintas versiones. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí en el 78? Pues que antes del 78 había muchas dificultades para asociarse. Y a partir del 78 y ya antes, pues ya había sindicatos, fuesen clandestinos o no, había colectivos que buscaban cualquier tipo de objetivo, ¿no? Entonces, en lo que es ahora, hay varias posibilidades que yo creo que saldrán en la tertulia, porque hay asociaciones de muy distinto calibre. Pero a mí me gustaría distinguir sobre todo, para centrarnos en lo que es la sociedad civil, que no es toda la sociedad en este sentido asociativo. La sociedad política, la militar y la religiosa está muy bien organizada. La que no está organizada es la sociedad civil, y creo que es de lo que sobre todo tenemos que hablar, porque los otros están, repito, muy bien organizados, aunque a veces haya pique entre ellos. ¿Qué opináis de lo que dice Esteban? Bueno, bastante en la línea, y me alegra además que saque el concepto de sociedad civil, que es algo que yo creo que marca la diferencia entre sociedades más y menos avanzadas. De hecho, el paso del tiempo desde el año 78 hasta ahora debería haber hecho que Extremadura fuera mejor, gracias en parte a la sociedad civil, y hay que saber si es cierto o no, y si la sociedad civil está mejor, augura también un mejor futuro. Al menos esa es la posición que solemos tener las propias organizaciones de sociedad civil. Bueno, además un poco en esa línea, ¿no? Estas asociaciones, estos colectivos, al final lo que han permitido siempre es canalizar las inquietudes de la gente y muchas veces también responder a cuáles son esas necesidades sociales, porque es la gente que está a pie de calle, la gente que vive el día a día y que al final ve las necesidades que hay, la que ha conformado estas asociaciones y ha permitido actuar en muchos sitios donde pues otros estamentos de la sociedad no llegaban, ¿no? Y de ahí radica su importancia. Pues como adelantaba Esteban, hay asociaciones de todo tipo, y a ver qué tipo, de qué índole son las asociaciones que hay en Extremadura, Ana. Tenemos datos muy concretos del número de asociaciones que hay en Extremadura, además incluso por provincia. Vamos a verlo en un mapa de Extremadura donde podrán ver claramente el total de asociaciones que hay en Extremadura, 12.500 aproximadamente. De ellas, 6.600 están en Badajoz y 5.900 en la provincia de Cáceres. Decimos que son cifras aproximadas. Y ahora queremos que veáis un gráfico donde podemos ver en función de qué tipo son las asociaciones. Veremos claramente cómo 3.900 asociaciones pertenecen al ámbito cultural, 850 a AMPAs, la Asociación de Padres y Madres en los Colegios, 750 mujeres, 570 de deporte, 550 de vecinos, 450 mayores y 150 taurinas. Sabemos que hay muchísimas más asociaciones, además de otras categorías, pero esto es un pequeño resumen de las asociaciones que se están registradas en Extremadura, y lo novedoso es que 3.900 son de ámbito cultural. Pues como decía Ana, una de cada 3 asociaciones tiene que ver con el ámbito cultural. ¿Eso quiere decir que a los extremeños le preocupa mucho la conservación de su cultura, de sus tradiciones? Yo creo que en realidad lo que ocurre es que la categoría que se le dio al principio del derecho de asociación en España al ámbito de las asociaciones culturales es descomunal, y ahí cabe todo, y en realidad cabe mucho de lo que es más social realmente que cultural, sociocultural, incluso las organizaciones juveniles y de otro tipo, que hay muchas culturales, pero que no todo lo que va con la etiqueta de cultura es cultura, ¿eh? Exacto. Y sobre todo la palabra de asociación benéfica, que muchas veces benéfico cultural es distinto. Lo benéfico tiene que estar pagado por el Estado en última instancia.
todos nos gustaría que cualquier persona, cualquier familiar tenga esa protección. Lo cultural es otro área, es otro conjunto. Entonces los dineros muchas veces van en general repartidos de esta manera y la parte más grande se la lleva a lo benéfico, que nadie puede criticarlo. Víctor, que tu asociación es la más grande que hay en este momento en Extremadura. Pues bueno, un poco al hilo de lo que decía Enrique, ¿no? hemos podido ver en el gráfico que esa parte social no viene reflejada, y es por eso, porque al final se acaba englobando en una categoría muy genérica, y sin embargo hay muchas entidades de la rama social que hacen una labor y que no tienen su categoría específica propiamente dicha. La clave del asociacionismo la mayoría de las veces es que parta del interés privado, pero para el interés general. Es decir, es una iniciativa que no sería el Estado, porque si no sería público, pero que debe perseguir el interés general. Cuando lo privado busca el interés particular, serían empresas. Y a veces comentábamos que existía el conflicto de muchas entidades que parten desde el interés privado, se camuflan como si fueran de interés general y pueden realmente tener interés particular y ser empresas encubiertas, que es uno de los riesgos también del tejido asociativo, desgraciadamente. Que captan muchos recursos también. Sí. Porque son gente que está bien situada y entonces pues hace una actividad X, pero digamos que el planteamiento global y la participación global del equipo, el que la sociedad civil vaya aprendiendo a organizarse, a estructurarse y a funcionar, yo creo que eso se olvida muchas veces y lo hace pues fulanito, su cuñada y su sobrina. Y son las interferencias de quienes no deben. Organizaciones además como Cruz Roja lo que hacen es un papel. Estamos viendo imágenes de la Cruz Roja precisamente. Perdón. Sí. No, que puntualizaba que están viendo en casa imágenes de la Cruz Roja. Pues precisamente en el contexto de este tipo de organizaciones, lo que también a veces se olvida es el valor increíble del aprendizaje que se vive en las asociaciones. Realmente son transformadoras de sociedad porque son transformadoras de personas, ¿no? Formar parte de una asociación y por lo tanto de un colectivo, no ser idiota, precisamente significa adquirir unas competencias sociales nuevas. Y eso es la educación no formal, que está totalmente abandonada y totalmente desprestigiada por nuestras instituciones. Y yo aprovecharía para reivindicar a la sociedad no civil, a la sociedad política institucional, que deberían defender muchísimo mejor y muchísimo más el aprendizaje de estas organizaciones y la existencia de ellas realmente. ¿Y con la crisis ha mermado o se ha reforzado esta capacidad asociativa? Bueno, sí que es cierto que la crisis, como en todos los ámbitos, nos ha pasado factura también al tejido asociativo, y de hecho hay asociaciones que probablemente no hayan podido continuar con su actividad por no contar con recursos, ¿no? También es cierto que la crisis ha beneficiado a otro tipo de entidades, beneficiado entre comillas, ¿no? Porque sí que ha hecho que la gente se implique más, que aparezcan nuevos voluntarios, que haya empresas que quieran sumarse a la labor que hacen esas asociaciones, porque van orientadas más a esa intervención social, a esa cobertura de necesidades básicas, como es el caso nuestro y de, por ejemplo, Cáritas, ¿no? Que han recibido muchos más apoyos en detrimento a lo mejor de otro tipo de actividades. Y destacando ese papel del voluntariado. Las asociaciones que no tengan voluntariado para mí son sospechosas de no ser estrictamente asociaciones. Que no digo que sea una norma general, pero me preocupa cómo a veces se camuflan por asociaciones entidades que tienen 5 trabajadores y 2 socios. Vamos, 2 no pueden, pero vamos, 3 socios y más trabajadores que socios. Ahí hay un indicio claro de que eso no está para el interés general, sino para el interés de unos pocos. Exactamente. Y es, vamos, fantástico lo que acabas de decir, porque yo creo que en relación con lo que hablábamos antes, crear el equipo y el equipo de voluntarios, o sea, gente que después de tener su vida más o menos resuelta, dedica un tiempo voluntariamente a este tipo de servicio a la sociedad, a la humanidad, en última instancia, volviendo a esta palabra del otro día de lo humanista, ¿no? O lo humanístico. Y en ese sentido yo creo que es fundamental. Pero muchas veces hay grandes tinglaos que se organizan y ponen una subasta benéfica y ya parece que es benéfico. No. Sí, entidades empresariales que crean estructuras paralelas en realidad para vender una parte de imagen. Yo de todas formas yo creo que hay una sociedad civil organizada en Extremadura a través de las asociaciones y de otras figuras jurídicas que realmente está cambiando esta región, o al menos yo empiezo a intuirlo, ¿no? El surgimiento de una masa de nuevas plataformas entre las cuales está Cruz Roja teniendo un papel muy importante que yo querría destacar también por la fuerza, es decir, las entidades a veces más grandes están también tirando del carro de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en Extremadura, de la plataforma de voluntariado, de la plataforma
plataforma del tercer sector y de muchas estructuras que lo que están permitiendo es hacer más fuerte a la sociedad civil porque se comunique mejor y defienda algunos intereses comunes. Al final, un poco al hilo de eso, ¿no? La colaboración entre las propias entidades permite dar más fuerza y también más representación de cara a las administraciones a la hora de hacer fuerza en determinadas temáticas, ¿no? Lo hemos visto con el tema de las ayudas sociales, lo estamos viendo con el tema de la crisis de los refugiados, ¿no? Que cuando varias organizaciones que trabajan en una misma línea se organizan, van a poder hacer mucha más fuerza y van a poder conseguir muchos más objetivos. Y hablando de Extremadura, de nuestra región, Ana, ¿son participativos y se asocian los extremeños? Algunos bastante. Tenemos un titular que da muestra de ello, además has dicho algunos, en concreto son 6. Vamos a ver el titular y podréis entender a lo que me refiero. Los activistas de Badajoz, estos 6 pacenses, ponen o son el perejil en todas las salsas. Prácticamente no existe un proyecto al que no encuentren un pero. Representan a distintas asociaciones y se mezclan en las diferentes plataformas que existen. Esto es lo que sucede en Extremadura y ahora queremos que conozcan a los Blobbies. En el siguiente titular lo podemos comprobar. Blobbies, grupos de reivindicación creados en redes sociales. Definimos al Blobby como un grupo de personas que intentan influir mediante acciones en redes sociales, ya sean blog, foros o microblog, en las decisiones de empresas o incluso del poder ejecutivo o legislativo a favor de determinadas campañas. Todos hemos conocido de sobra campañas que se han llevado a cabo de firma, de recogida para cambiar alguna de las leyes. Blobby, Sagra. Pues sí, de todos es conocido la capacidad que tenían los lobbies, los tradicionales lobbies, para ejercer espacios de poder y de influencia, y junto con las nuevas tecnologías se ha hecho esa fusión de esas dos palabras, blog y lobby, de ahí viene Blobby. Los Blobbies, nuevas tecnologías. Bueno, el tema de las nuevas tecnologías habrá que repetir lo que decíamos con los libros, que todo es una herramienta, un medio, siempre que el fin sea mejor para que la sociedad prospere y la sociedad, pues en vez de que se fomente lo malo, pues fomente lo bueno, ¿no? Entonces yo en ese sentido me parece bien todas estas gestiones. Ahora, gente que vaya directamente a los distintos colectivos, pues con afán de meter bulla, por decirlo así, hay que distinguir el afán de querer molestar o querer decir somos más radicales y más de izquierdas que cualquiera y tal. No, lo suyo es que haya un espacio en relación con lo que hablábamos antes. En mi caso, pues la gente sabe por el Ateneo de Cáceres, ¿no? Un espacio donde en cualquier momento la sociedad puede buscar un hueco para cualquier tipo de plataforma que respete la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Esto es una cosa que hemos dicho siempre, ¿no? Y que ese espacio es público en el sentido social, no en el sentido político, y que aunque vaya el presidente de la Junta o vaya un consejero o vaya quien vaya, pues va invitado. Porque la sociedad extremeña en el fondo tiene el concepto de que todo es público en el sentido político, diputación, juntas, ayuntamiento y tal, no, sociedad civil, hay espacios para cualquier tema. Y a veces es peligroso. Yo creo que también con el tema de la participación digital, yo le llamaba ciberactivismo, acabo de aprender una palabra nueva gracias a vosotros, así que gracias, pero que lo que es el ciberactivismo a veces se puede confundir lo que serían los niveles de participación. No hay que confundir, en mi opinión, lo que es darle a un clic a un me gusta, porque eso no tiene por qué ser participación ni compromiso personal, ahí no estamos hablando nada más que de un acto social de me gusta o no me gusta, con una verdadera implicación y estar involucrados en proyectos a lo largo del tiempo, que sería de verdad el voluntariado de las organizaciones, aunque haya mucho de ese compromiso a través de la red, pero no bastaría el darle a me gusta a algo. Pues en la calle también se hacen preguntas precisamente sobre esto, sobre el movimiento asociativo. Bueno, pues yo sé que hay muchas asociaciones y me gustaría saber quién las controla y cómo regulan su funcionamiento. ¿Quién controla las asociaciones? En realidad, las asociaciones son privadas y se controlan a sí mismas, siempre que los fines no vayan en contra del interés general o en contra de los derechos humanos y de la Constitución. Están con respecto a terceros, es decir, para que funcionen de cara a los demás en un registro, pero de ese registro no se les puede exigir nada más. Ninguna administración pública debería, otra cosa es que a veces pase, ninguna administración, ningún poder político debería poder meterse en lo que un grupo de ciudadanos particulares quisiera hacer. Así que el control es muy limitado o debería ser muy limitado. Pero están los libros de actas. Los libros de actas, cualquier asociación seria
debe tener en cada año un volumen y unas sesiones mensuales como mínimo. Entonces yo creo que eso es un trabajo social no solo de la directiva, sino que en cualquier momento puede ser consultado, puede ser analizado, ¿no? También es cierto que las entidades, y sobre todo cuando trabajan con fondos públicos, cuando hablamos de subvenciones y demás, tienen que tener cierta transparencia, ¿no? cierta visibilidad, y que cualquier persona pueda conocer en qué trabaja esa asociación, en qué invierte esos recursos, que muchas veces vienen o bien de fondos públicos o de donaciones privadas, y que es muy importante que la gente conozca dónde va a parar el euro que yo dono o ese socio que se hace, ¿no? También eso es otra forma de control que hace también la propia sociedad y que puede castigar a una entidad que no lo haga adecuadamente. Y como cualquier estructura organizativa, también tendrán jerarquía. Pues se preguntan qué ocurre con esas asociaciones. Gente de la calle nos hace preguntas como esta. Me gustaría saber, con el tema de las asociaciones, cómo funcionan, en primer lugar, y luego, segundo, si el presidente se suele elegir mediante elecciones. Evidentemente, vamos, eso en cualquier estatuto básico de una asociación está así, ¿no? En mi caso, que he sido 15 años presidente de una asociación como el Ateneo, pues hay unas elecciones y además es que hay una reunión mensual a la que van más de 10 personas. No sé si hay muchas asociaciones en Extremadura donde semanalmente, un buen rato, estén allí más de 10 personas hablando de todos los pros y los contras. Y cualquier socio, incluso a veces sin ser socio, puede, por lo menos en nuestro caso, puede ir a la reunión de la Junta Directiva a aportar algo, a preguntar algo, a decir algo. O sea, es absoluta claridad en ese aspecto. Con 28.000 socios será la burocracia un poquito más compleja. Es un poquito, en nuestro caso es un poquito más complicada, ¿no? De hecho, acabamos de salir de un proceso electoral que está terminando ahora, pero sí que es eso. Nosotros, por ejemplo, cada 4 años tenemos ese proceso electoral que renueva todos los órganos de gobierno que tenemos, desde el pueblo más pequeñito que tiene una asamblea local hasta el propio ámbito nacional, ¿no? Y donde la participación es fundamental de todos los voluntarios y de todos los socios que conforman la entidad. Y ya no solo los propios órganos directivos, sino que además hay comisiones paralelas que se encargan de controlar esos órganos directivos. Las asociaciones por ley tienen que ser democráticas. Si no lo son es porque algo está funcionando mal y se podría llegar a intervenir, efectivamente, porque iría en contra de los estatutos que obligatoriamente tienen que ir de acuerdo a la ley. Si no hay asociación democrática es que no hay una asociación de verdad y será otra cosa. Pues vamos a escuchar otro testimonio, Ana. Nuestro invitado de hoy sabe de sobra lo que es defender los derechos de los consumidores. Además, en una batalla de David contra Goliat. Diego Escudero, coordinador de ADICAE en Extremadura, la Asociación para la Defensa de los Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de Extremadura. Diego, buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Estamos hablando de asociaciones, de movimiento asociativo, y quiero preguntarte si tú crees que este movimiento asociativo ha hecho que los usuarios tengan un espíritu más crítico. Pues eso es a lo que optamos, eso es uno de nuestros fundamentos de lo que nos hace existir, ¿no? Del que el ciudadano tenga un espíritu crítico, sea más responsable y solidario, que no hay que abandonar un poco esa conciencia individualista que tenemos y ver la importancia del colectivo. Pero creemos que estamos en los primeros pasos, es decir, el ciudadano cada vez es más crítico, pero queda mucho trabajo por hacer. Desde ADICAE, yo antes lo decía en la presentación, lucháis contra los más fuertes, bancos, cajas, seguros. ¿Qué se ha conseguido en materia de consumo en estos años, Diego? Pues el movimiento de los consumidores es un movimiento que lleva muy pocos años existiendo, con lo cual es un movimiento joven. Lo que hemos obtenido hasta ahora son victorias más bien parciales, porque estamos luchando contra, son lobbies, son multinacionales muy poderosas que tienen mucha capacidad de influencia sobre los poderes públicos, con lo cual la legislación siempre es más favorable hacia ellos, y ahí estamos en la lucha peleando contra ellos, y para eso es necesario el asociacionismo, el que las personas no vayan por su cuenta a nivel individual porque no tendrían ningún tipo de posibilidad. Es necesario
que se asocien, que participen, que colaboren por el bien común. Estábamos hablando en todo momento que la unión hace la fuerza. Al final, cuando reclaman 15.000 personas no es lo mismo que 15. Exactamente. Y no solo reclamar, ¿no? Porque reclamar es una actitud un poco pasiva, ¿no? De que pensamos que por poner una reclamación eso se va a solucionar, pero los problemas van a estar ahí siempre, ¿no? Es cuestión de presionar para que el sistema cambie, para que el modelo de consumo sea más favorable a los consumidores y tengamos una posición más igual frente a las grandes multinacionales. Desde ADICAE, bueno, entre vuestros objetivos está informar y también formar a los consumidores. ¿Es igual de importante ambas cosas? Sí, creemos que son dos de los espacios que tenemos que potenciar, el que el consumidor esté informado, no solo para él, sino para poder informar a otros consumidores, el que tenga la formación para poder evitar estos fraudes o abusos, ¿no? Pero no es solo esta cuestión, porque si no, las propias empresas podrían lavarse las manos diciendo, como tenemos a un consumidor informado, pues ya podemos hacer con él lo que queramos, ¿no? Es decir, tenemos que conseguir potenciar una legislación más protectora con los consumidores. O sea, que vais más allá, porque Más es importante ir mucho más allá, no quedarse simplemente... Exactamente, es porque si no, al final, pues van a utilizar esa excusa con que tenemos una persona informada o formada y podrán seguir con estas prácticas poco éticas. En nuestra mesa de tertulias antes se hablaba de la crisis y yo quiero hacerte una pregunta en relación a estos años de la crisis. ¿Crees que el consumidor ha reclamado más precisamente a lo mejor por eso, porque se veía en una situación económica un poquito peor? Sí, el consumidor, digamos que ha adquirido una conciencia de que tiene más miedo por todo el tema de los fraudes que ha habido, fraudes masivos al ahorro y tal, y sí que tiene una actitud un poco más reclamadora en este sentido, pero totalmente insuficiente. Siguen siendo muy poco porcentaje de personas las que realmente reclaman y, como te decía antes, reclamar es una cosa que tenemos que hacer, pero no es la solución, porque el tema es cambiar el modelo de consumo y para eso es necesario participar, involucrarse por una causa común. Además, vosotros hacéis ya no solamente estos cursos de formación, sino también manifestaciones o donde puede ir la gente, puede participar, ya no solo si tú has estado afectado en algún momento, sino apoyar, ¿no? Claro, tenemos la idea de eso, de no convertirnos al final en prestadores de servicios públicos, para eso está el Estado, sino llegar más lejos, ¿no? Es decir, ser un lobby social que presione a los poderes públicos y económicos para un sistema económico más justo. Desde ADICAE, ¿cómo veis el futuro de los consumidores? Pues lo vemos con optimismo, hay que ser optimistas, pero hay que seguir luchando, las personas tienen que abandonar esa conciencia o ese individual, ¿no? De que cada uno por su cuenta va a poder lograr muy poco y hay que asociarse, pero no solo asociarse y con esto decir me lavo la conciencia de que pago una cuota en una asociación, sino participar, involucrarse, manifestarse, reivindicar. Todo es importante. Entonces, ¿tú crees que no va a llegar un momento en el que el ciudadano solo individual pueda luchar por sus derechos, pedir lo que es suyo, reclamarlo? Desde mi posición o desde la posición de ICAE creemos que eso sería una utopía, ¿no? Creemos que el movimiento asociativo, no solo de los consumidores, sino las asociaciones en general, van a ser necesarias en la sociedad del futuro. Pues Diego, muchísimas gracias de verdad por haber compartido la tarde con nosotros. Tenemos que decir que tenía una agenda ya planificada esta tarde con muchísimo trabajo y ha querido bueno, pues darnos su testimonio. Sagra, habéis estado muy atentos, ¿verdad? Pues sí, y además es uno de los casos en los que precisamente las asociaciones han conseguido hacer presión y lograr objetivos. Que no siempre es frecuente. Además, una de las cosas que destacaba es las asociaciones van a ser siempre necesarias y yo creo que hay que defender que las personas siempre tienen que tener espacios colaborativos con otras, aunque incluso hay asociaciones que trabajan para dejar de tener que ser necesarias, como puede ser el caso de Amnistía Internacional, que le encantaría que los derechos humanos se respetaran en todo el mundo, pero eso no quita que la gente necesite otro colectivo. Y además hay otro problema, entiendo yo, y es que cuando una asociación se hace una ONG global, estamos con el tema de lo global. Y hay muchas quejas, como creo que es conocido, con respecto a cómo funcionan algunas ONGs. Entonces, yo aquí lo que reivindicaría sería las asociaciones para hablarse y conocerse cara a cara, como estamos hablando aquí, pero con más tiempo y que pueda asistir gente diversa y que realmente de esa manera yo creo que crece la gente, aprende la gente y todos de alguna manera están en el meollo de la cuestión. También, aunque una asociación sea grande,
Yo creo que lo más importante son esos canales de participación, ¿no? Desde el voluntario o el socio del sitio más pequeñito del país hasta el que está en la capital. Creo que tiene que tener las mismas oportunidades de poder expresarse, de poder aportar a esa estructura, a esa organización, independientemente del tamaño que tenga, ¿no? Es que formar parte de una directiva, de una asociación dinámica, es como un máster. Aprendes muchísimas cuestiones, pero desde presentar, escribir, gente que nunca ha escrito, gente que nunca ha presentado una exposición, un libro, tal, realmente para algunos es más normal, pero para otros es nervio, yo nunca lo he hecho esto, etcétera. Es un aprender, es aprender y madurar la sociedad. Pero para participar también hay que aprender a participar, y ahí yo creo que hay que reivindicar un esfuerzo por una cultura participativa mucho mayor, porque hacen falta conocimientos, habilidades y actitudes que permitan a la gente involucrarse. No es lo mismo ser socio que ser activista, tener un papel activo, voluntario en la organización. No sé si veis como, a colación de lo que tú decías, esas pequeñas asociaciones en las que la gente se conoce y que hacen posible, pues por ejemplo, en una población tan rural como en Extremadura, las asociaciones de amas de casa hacen que puedan conseguir cosas que de otro modo para ellas sería imposible, ¿no? Es un ejemplo de cómo se funciona, ¿no? Exactamente, porque siempre hay asuntos que hay que coordinar a efectos de actividades comunes o de buscar algún tipo de subvención para actividades, etcétera, y eso sí, pero claro, de la coordinación provincial o regional pasamos a la global, y entonces ahí ya, ¿cómo se controla? Una asociación como la que yo conozco de 400 socios, pues son 400 socios, pero la mitad apenas ni van. No me imagino, claro, es muy distinta el caso de otras, ¿no? Como Amnistía o Cruz Roja, UNICEF, etcétera, etcétera, que tienen más ese carácter benéfico que no puramente cultural. Hombre, es mucho más complicado no dar participación a todo el mundo, pero también es un reto de los que forman parte de esas directivas, ¿no? El que al final los mensajes lleguen a todo el mundo, la información llegue a todo el mundo, y debe ser una prioridad de los máximos representantes de estas entidades el que la gente que la conforma tenga esa información y se sienta parte de esa asociación o de esa entidad. Y lo que se suele producir son sistemas de abajo arriba, ¿no? Desde lo local, asambleas locales, agrupaciones locales, por ejemplo las que estabais mencionando, y que luego van subiendo, pero van subiendo territorialmente, pero luego tampoco en poder. Es decir, una organización, por muy grande que sea, como no tenga unas redes locales reales, en el fondo al final no hay asociación que valga, y probablemente sea una ficción, ¿no? Que las hay también, pero yo creo que la mayoría de las grandes en realidad lo que tienen son unas redes territoriales impresionantes. Efectivamente, además al final son esa agrupación pequeñita del pueblo la que llega a la gente y la que al final conoce la realidad, y la que es la base del trabajo, por lo menos en nuestro caso, la que es la base de cualquier proyecto que nos planteamos poner en marcha. Pero suelen estar muy enganchadas también por la situación política, que es más reducida en un pueblo. O sea, que habiendo, como hay algunos casos, ¿no? Que le dimos el premio del Centro UNESCO Arroyo de la Luz, por ejemplo, porque se ponen de acuerdo huertas concretas y sacarlo luego el producto a la calle, y es el producto directo que la gente sabe. Eso es estupendo, que se pudiera generalizar. Pues muchísimas gracias a todos, se nos queda corto como siempre, y recuperemos aquella frase tan antigua que hoy cobra sentido más que nunca: la unión hace la fuerza, ¿verdad, Ana?